Saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Teníamos sin concluir el punto 1435. Estamos en un apartado que tiene como título diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Dentro del sacramento de la penitencia, os recuerdo, os pongo en contexto, de que además del sacramento mismo, también hay ejercicios concretos, formas concretas de ejercitar la penitencia para lograr la conversión. La conversión no solo se logra por el medio sacramental, sino que el medio sacramental puede y debe de ser complementado por signos de ejercicios concretos, formas concretas para ejercitar la penitencia. Y por ejemplo, en este punto 1435 se nos dice que la conversión se realiza en la vida cotidiana mediante los gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual. Hasta ya habíamos llegado en el comentario y nos faltaban algunos puntos más. Dice, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de penitencia. Bueno, fijémonos en esto último, dice, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de penitencia. Porque claro, hay una diferencia, ¿no? La diferencia está que en estos otros caminos que también se nos sugerían son caminos que uno mismo debe de ejercitar. Por ejemplo, el hacer el ayuno, la limosna, etcétera. Es importantísimo, ¿no? Es importantísimo, pero uno lleva la iniciativa de esa acción, de esa obra de penitencia. Sin embargo, en tomar la cruz cada día y seguir a Jesús, dice es el camino más seguro. ¿Por qué dice que es el más seguro? Porque eso no se te ha dado elegirlo, se te ha dado aceptarlo. Y es más seguro aquello en lo que tú no tienes la iniciativa, sino que la iniciativa es divina y tú en tu vida lo que toca es el pronunciar lo acepto. Es el camino más seguro. Es el camino más seguro, aquello en lo que el hombre debe de participar de esa providencia divina, pronunciando lo acepto. El texto que se nos ofrece es Lucas 9, versículo 23. Dijo, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Son palabras de Jesús, contundentes, ¿no? Hay que decir que Jesús llevó a cabo su obra de redención en todos, como hemos dicho más de una vez en este programa, en todas y en cada uno de los momentos de su vida, pero especialmente fue en la cruz cuando Él fue llevado, cuando Él fue conducido, cuando fue puesto en manos de quienes le perseguían, cuando Él le tocó aceptar su cruz, no ya ser Él el que predicase o ser Él el que sanase a los enfermos. No, cuando a Jesús le tocó aceptar la cruz, fue el momento máximo, el momento más eficaz de la redención. También para nosotros el instrumento más eficaz de conversión, la penitencia más eficaz es esta, es el momento de la aceptación de la cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por lo tanto, lo primero, la aceptación de los sufrimientos, dice, es la penitencia más perfecta. Acordémonos de ese pasaje del Evangelio que es conmovedor del buen ladrón. Aquel hombre que entiende que en ese momento está viviendo un momento de gracia en su vida. Entiende que no es momento de rebelarse, sino que es momento de aceptar la situación. Mira, nosotros
tenemos lo que nos hemos merecido, pero este hombre, ¿qué mal ha hecho? El buen ladrón pronuncia una palabra de aceptación de la cruz en ese momento en su vida. Fijémonos bien que muy pocas personas tienen la humildad suficiente para hacer esa confesión del buen ladrón. Yo me he encontrado muy pocas personas que pronuncien en su vida ese decir, bueno, pues yo lo que padezco, bueno, pues yo me lo he merecido. Bueno, la verdad es que esa confesión del buen ladrón yo creo que la hemos escuchado poquísimas veces en la vida. Y maticemos bien esto que queremos decir, porque no se trata de entender el sufrimiento concreto de nuestra vida. Es una especie de, cuando el buen ladrón dice, lo que yo padezco lo he merecido, me lo he ganado a pulso, ¿no? No se trata de entender el dolor como una especie de pago por mi pecado. Eso el mismo Jesús lo rechaza en los evangelios, ¿no? Cuando él da a entender, ¿y qué pensáis? ¿Que este hombre ha nacido ciego por sus pecados o por los pecados de su padre? Eso Jesús en repetidas ocasiones en el evangelio rechaza tal interpretación, la interpretación de que el sufrimiento de la vida sea una especie de consecuencia o venganza divina de los pecados concretos de nuestra vida. Es cierto que la Sagrada Escritura afirma que el pecado, el sufrimiento, se ha introducido globalmente como consecuencia del pecado, pero al mismo tiempo afirma que no se puede hacer una especie de silogismo de que esto que estoy sufriendo yo es una especie de consecuencia de pecados concretos que he cometido, una especie de venganza divina por pecados concretos que he hecho. Eso es rechazado. De hecho, en el libro de Job, pues eso se ve bien claro. Hay unos amigos de Job que le dicen, esto que estás padeciendo seguro que será porque has hecho algo habrás hecho, piénsalo a ver, porque si no, no estarías sufriendo esto. Esa tesis es rechazada en la Sagrada Escritura. Poco a poco la Sagrada Escritura se da cuenta que no puede haber una especie de explicación del dolor y del sufrimiento como un pago, una consecuencia, una especie de venganza, de algo concreto que uno ha hecho. ¿Qué habré hecho yo? Decimos nosotros a veces, ¿no? ¿Qué habré hecho yo para que Dios me pida o me castigue así? Esa es una reflexión que hay que rechazarla de nuestra mente. No es esa la forma de entender el misterio del dolor y sufrimiento de la Sagrada Escritura. Sí es verdad que el sufrimiento globalmente pues, se ha introducido en la humanidad como consecuencia del pecado, pero no es cierto que cada sufrimiento concreto pueda ser directamente entendido como un castigo de nuestro pecado. Bueno, pues si esto es así, eso no quiere decir que en la providencia divina los sufrimientos que estamos padeciendo no tengan sentido. Todo sufrimiento en nuestra vida tiene un sentido en la medida que es aceptado, es asumido y es unido a la cruz redentora de Jesucristo. Cuando Jesús dice, el que quiera seguirme detrás mío, que tome su cruz, lo bonito es que le llama cruz. Lo bonito es que le llama cruz, es decir, que mi sufrimiento, desde el momento en que es aceptado y unido a la cruz de Cristo, es cruz también, es cruz salvadora, es cruz redentora. En ese sentido, por supuesto que podemos decir que todos los sufrimientos de nuestra vida forman parte de la voluntad de Dios. En ese sentido, no en el sentido de que Dios me haya enviado esto como castigo de esto, de lo otro, no, pero sí en el sentido de que Dios quiere que en su providencia todas las situaciones concretas de mi vida sean aceptadas, asumidas y unidas a la cruz de Cristo. En ese sentido sí podemos y debemos de decir que nada se escapa, nada de lo que nos ocurre se escapa a la providencia de Dios, a la voluntad salvífica de Dios. Y eso forma parte de mi cruz concreta. Bien, la aceptación de los sufrimientos, eso es por tanto la forma principal de nuestra conversión, es el ejercicio más perfecto de la penitencia, la aceptación. Fijaros bien que uno podría caer en
en el error práctico de decir, a mí me gustaría hacer penitencia, pero ser yo el que la eligiese, ser yo el que la dosificase. Bueno, eso sería más cómodo, ¿sabéis? ¿No? El que uno diga, bueno, pues eso entro en Cuaresma y a ver si hago determinada penitencia. Bueno, y hago un poquito ahora ya voy a descansar un poco, hago la otra. Claro, a nosotros nos gusta siempre llevar el timón. Ser yo el que elija qué tipo de penitencia, elijo el cuándo, el cómo, las formas. Pero claro, la obra de santificación más perfecta es cuando no soy yo el que llevo el timón, sino cuando es el Señor mismo el que lleva el timón de esa obra de penitencia en mi vida. Y a mí me toca aceptar, me toca confiar, confío y acepto. Confío y acepto. Bueno, pues hay un relato, un pequeño cuento, que quizás hayáis escuchado en Radio María, un cuento con mucha amiga sobre esto de que la cruz pues sea la que yo quería o no la que yo no quería, hecha a mi medida, a medida del otro, etcétera. Un pequeño relato, un cuento, que voy a compartir con vosotros. Dice que había un hombre pues que se quejaba de su cruz, ¿no? Se quejaba de ella y estaba siempre diciendo, es que si fuese un poco más corta de aquí, es que me hace daño en el hombro, es que esa cruz a mí me gustaría que no me rozase tanto aquí. Y estaba siempre quejándose al Señor. Y decía, yo acepto la cruz, pero es que me gustaría que fuese un poco distinta, ¿no? Menos áspera en esto, lo otro, tal, lo cual. Es que yo veo que otros tienen unas cruces más llevaderas, pero es que la mía es la peor. La mía es esto. ¿No? Bueno, el caso es que dice que el Señor le pasa a una gran sala en la que había multitud de cruces, ¿no? Y le dijo, venga, pues déjala aquí y elige tú cualquier otra. El hombre deja allí su cruz y empieza allí a elegir entre aquella multitud de cruces, ¿no?, que había allí. Coge una y dice, esta pesa mucho. Coge otra y, esta, el caso es que es larguísima, parece que se clava en el suelo. Coge otra más y a cada uno le iba buscando una pega. Esto por aquí, esto por allá, y pasan horas y horas y horas y horas y horas, ¿no? Y al final coge una y dice, después de dar vueltas y vueltas, coge una y dice, bueno, pues parece que esta sí, oye, mira, esta sí que parece que es la que puedo llevar, ¿no? Bueno, va a salir de allí y resulta pues, que el Señor le dice, pues mira, esa que finalmente has elegido es la tuya, la que al principio habías dejado por buscar otra más. Ese pequeño cuento, lo que viene a decir es que es absurdo que estemos comparando cruces. Yo quiero otra cruz distinta, la del otro es más dura que la mía. El caso es que tenemos que hacer un acto de fe, un acto de confianza de que el Señor a cada uno le da la gracia para lo suyo, le da la gracia para su momento, para su circunstancia. El Señor se adecúa también a nosotros y a nuestra circunstancia concreta. No estemos nunca envidiando la cruz de los demás, porque es más llevadera que la mía. No. Yo, como sacerdote, puedo decir que he visto a personas llevar con una entereza increíble cruces que objetivamente hablando parecen muy pesadas. Y he visto a personas pues rebelarse frente a cruces que parecen exteriormente, objetivamente hablando, parecen cruces mucho más llevaderas, ¿no? El asunto está en no cómo es la cruz de grande o de pequeña. El aspecto está en el grado de unión interior pues con ese corazón redentor, con el corazón de Cristo. La clave está en pronunciar lo acepto y lo ofrezco. Lo acepto porque confío en que nada de lo que ocurre en mi vida pues es ajeno a la voluntad salvífica de Dios, y lo ofrezco, me uno con el sacrificio de Cristo. Es decir, la aceptación de los sufrimientos no es meramente pasiva, ojo, no es meramente pasiva. Es también activa porque Dios ha querido que colaboremos
con nuestro ofrecimiento. Con nuestro ofrecimiento. No es lo mismo decir me resigno que lo acepto. Ya sabemos que la palabra resignación es también una palabra cristiana, y que ha sido pronunciada en la tradición de la Iglesia, pues en un contexto cristiano. Pero se trata de que nosotros no entendamos la resignación pues en un sentido de decir, bueno, pues no, como no tienes nada que hacer, trágala, es decir, no tienes opción. Total, digas sí o digas no, vas a tener que llevar la misma cruz. No, ese es un concepto imperfecto de resignación, como podéis entender, ¿no? Se trata de decir, lo acepto, la aceptación, el hágase en mí según tu voluntad, el pronunciar el hágase. Ese hágase que cada uno de nosotros tiene que pronunciar, es necesario también para la redención. Dios ha querido que nuestro hágase forme parte también del hágase de Jesucristo, del hágase de María, y esos hágases de Cristo y de María están incompletos mientras que nosotros también no nos unamos y no nos unamos en el sacrificio redentor de Cristo, en ese acto voluntario del hombre que se une a la pasión de Cristo. Por eso qué importante es esta expresión, ¿no? Aceptación de los sufrimientos. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.